Vamos a partir con una pregunta fundamental. ¿Existió realmente el Jesús de la Biblia? ¿Cuál es la imagen de ese Jesús? Tú la puedes contar perfectamente porque todo el mundo la sabe. El ejercicio que estaríamos haciendo a esta hora de la noche sería confrontar en un versus, en un cara a cara, entre el Dios de la Biblia y el Cristo, el Jesús histórico. Sí, eso es lo que vamos a hacer. ¿Qué dice la Biblia? Me gustaría partir por ahí, antes de darte mi propia visión, ¿no? La Biblia dice, bueno, lo que todo el mundo en su gran mayoría sabe, el mundo católico sabe, que Jesús nació de una virgen, que hizo milagros, que fue el Hijo de Dios y después que se transformó en Dios, que murió en la cruz y que resucitó y que después subió a los cielos. Eso es a grandes rasgos la imagen del Jesús de la Biblia, que uno tiene que decir, se construyó particularmente en el concilio de Nicea del año 325, convocado por Constantino. Ahí se construye esta imagen del Jesús bíblico, el Jesús de los 4 evangelios, y que, bueno, que ha atravesado prácticamente 2000 años de cristiandad. Pero hoy día nosotros vamos a poner a prueba, porque incluso en la Biblia está escrito que tenía que ser así para los creyentes, porque en Daniel, en un pasaje de Daniel, Daniel señala que al final de los tiempos, al final de los tiempos, la ciencia va a avanzar mucho. Y son estos tiempos los que la ciencia va a poner a prueba. Por lo tanto, uno tiene que decir algunas cosas hoy con todos los datos científicos que uno tiene, porque la imagen del Jesús bíblico está fundamentado en los 4 evangelios y en la Biblia, y se acabó, a grandes rasgos. Y era lo que tú me preguntabas. Yo estudié en colegio de cura y es básicamente lo que cualquier persona que haya tenido esa instrucción o no en un país como el nuestro entiende que fue Cristo, ese Cristo que nace en Belén, en una pequeña, ¿cómo la llamaríamos? En un establo. En un pequeño establo rodeado de animales, sumamente pobre, que desde niño se convierte en un imán de persuasión para quienes lo rodean, hasta que se convierte en un gran líder espiritual. Un gran líder espiritual y que comienza a ser seguido principalmente por los llamados apóstoles, los que posteriormente dan vida a este cuerpo literario que es el gran libro, la Biblia. Y que todos pueden de alguna forma imaginárselo en la película de Franco Sefirelli que se exhibe hasta el día de hoy. Pues bien, hoy día la ciencia tiene que decir algunas cosas, querido Ignacio, con los últimos descubrimientos. Pues bien, lo primero que uno tiene que decir es que hoy hay alrededor de 80 evangelios sobre Jesús que se han descubierto. 80 evangelios. Que están fuera de la Biblia. Que están fuera de la Biblia, contando los de la Biblia y contando todo lo que hay hoy día escrito sobre Jesús, hay 80. Y según las últimas informaciones, pronto se van a publicar 2 más. Es decir, van a haber 82 evangelios sobre Jesús. Obviamente muchos son falsos, muchos son alterados por el tiempo, pero hay muchos que son bastante ciertos y legítimos, muchos como evangelios gnósticos y otros tantos. Ahora, de esos evangelios y de las fuentes históricas que hay sobre Jesús, uno tiene que decir que solamente hay 4 fuentes, digamos, en realidad son 3 fuentes críticamente históricas sobre el Jesús que todos conocemos. Una son las cartas de Pablo, las otras es el libro 18 de Flavio Josefo y la historia 15 y 44 de los Anales de Tácito. Esas 3 fuentes, que son 3 fuentes, 3 autores, son los únicos pasajes críticamente históricos. Los evangelios, en cambio, también tienen mucho de leyenda. Por lo tanto, sobre la base histórica y a la pregunta, ¿existió realmente el Jesús de la Biblia? Uno tiene que decir hoy día lo que realmente uno puede sacar como gran síntesis de Jesús. Lo primero, Jesús nació de una mujer en Israel. Eso es así, según
lo que nosotros podemos decir hoy en día. Según la Biblia y según la historia. Según la historia sobre todo, ¿ya? Porque no se sabe en realidad históricamente si nació en Belén o si nació en Galilea, cerca de donde está hoy día Nazaret, porque en aquel tiempo no hay ninguna referencia, por ejemplo, en Flavio Josefo, a la ciudad de Nazaret. No existía, pero no se tiene a ciencia cierta, no se sabe si nació en Belén o nació en Galilea. Después, lo que se está muy seguro es que no nació ni un 24 ni un 25 de diciembre. ¿Pero cómo? Es así, se acabó el punto. Históricamente, Jesús no nació el 24 de diciembre. No se sabe cuándo nació, porque su fecha de nacimiento la impuso el imperio de Constantino. Es posible que haya nacido en verano, el 21 de agosto del -4. Así que estamos desintonizados completamente. Lo otro, lo que uno sabe de este Jesús, de la imagen verdadera, la histórica, no la de los creyentes, es que fue un artesano en madera y en piedra de Galilea. ¿Qué dice la Biblia? La Biblia dice que fue un carpintero, pero también uno tiene que decir que fue esto, un artesano en piedra y en madera de Galilea, y en consecuencia hablaba arameo. Esa era su lengua materna, y al ser comerciante de piedra y de madera, también manejaba y dominaba el griego y el latín, porque tenía que negociar. Eso es así. También no dejó Jesús ningún escrito. Se acabó el punto. No hay hay dichos que se perdieron de Jesús, pero Jesús no dejó nada escrito. Lo que también se sabe de Jesús es que fue un filósofo y que dejó discípulos y que tuvo un gran maestro que se llamó Juan el Bautista. En este sentido, también uno puede sostener históricamente que Jesús estuvo con los esenios, pero nunca, al parecer, él tenía un rasgo mucho más de un rabino de Galilea que propiamente tal de un maestro esenio. Pero es posible que haya estudiado con los esenios efectivamente.